Hola, ¿qué tal, comunidad de Filosofía y Humor? ¿Cómo les va? Estamos de vuelta con un nuevo podcast de Filosofía y Humor con Camilo y la Cali. Hola, yo soy Camilo, no soy la Cali. Y yo soy la Cali. Como siempre les recordamos darnos like, seguirnos, seguir este podcast, obviamente. Probablemente está escuchando en Spotify o cualquier otra plataforma, seguirnos porque nos ayuda a crecer. Darnos like en las publicaciones de Instagram. También estamos en Facebook, pero no pescamos mucho en Facebook. De repente como que replicamos una que otra cosa en Facebook, pero en Instagram estamos siempre haciendo historias, hacemos preguntas, encuestas, todo muy bonito y no le ponemos notas, que es lo más importante de aprender, no poner notas. El tema del podcast de hoy, que nos convoca después de tanto tiempo, lamentablemente. No sé por qué no nos habíamos podido juntar antes a grabar. Ya habíamos estado grabando por separado, pero bueno. El tema del día del podcast de hoy es la cultura de la cancelación. Este tema estuvo hace muy poco, o sea, sigue estando en boga de todo, pero se nos ocurrió grabar esto con la Cali cuando yo creo que ustedes conocen la noticia. Estaba el tema de, que también el tema mal hablado, era una noticia superficial de la cancelación de Lo que el viento se llevó, que es una película que ustedes, es una película clásica del cine, un éxito del séptimo arte. Y estaba el tema que se estaba cancelando supuestamente porque aparecían personajes afroamericanos felices, por así decirlo, en su condición de esclavitud, eso como por decirlo superficialmente, y que al final en verdad la noticia era el tema de que se había bajado la plataforma donde se estaba streameando y le pusieron un mensaje de ojo acá con el contexto histórico de la película, o sea, no fue tan grave. Y claro, en el fondo, a raíz de eso se nos ocurrió grabar un podcast. Pero como siempre llegamos tarde a todo, ahora llegamos más tarde aún. Esperamos llegar por lo menos maduros. Podemos llegar tarde, pero podemos llegar ojalá maduros. Dulcecitos. Pero eso también es bueno porque al final de cuentas, me parece, ustedes pueden, es mejor llegar a tarde. Y pasaron muchas otras cosas también. Hubo el tema de la cultura de cancelación en algunas, lo que pasó en las redes sociales, en la beauty community, que en la Cali cancelaron a Shane Dawson, a claro. Jeffree Star. Y así ha pasado más o menos porque creo que ayuda más a que ustedes que nos están escuchando en este momento tengan más metido en el cuerpo toda la actualidad del concepto de la cultura de la cancelación que se está viendo en redes sociales. Sí, y también yo creo que uno alcanza un poco a ver ciertas cosas con una altura de miras que en el momento muchas veces uno es parte de esta cultura de la cancelación o a veces no, pero al final del día cuando pasa un poco de tiempo uno va tomando perspectiva acerca de las cosas que importan o de las cosas que no, por las cosas que uno está dispuesto a tomar una postura o cosas por el estilo y cosas que de repente no son tan relevantes. Entonces lo que hablaremos, primero que todo en el podcast, para contarle un poco nuestro itinerario, es una pequeña reflexión sobre el contexto actual de la cultura de la cancelación, para después, justamente nosotros con la Cali, digamos, la Cali hizo un trabajo investigativo que simplemente... Acucioso. Claro, es poner algunos ejemplos de la cultura de cancelación de lado a lado y... Lo fuimos revisando un poco, hablando entre nosotros y darnos cuenta, lo mismo que hacemos en nuestros podcasts de la película, notar ciertas ideas que se repiten, porque claro, es muy difícil definir así de diccionario, la cultura de la cancelación o el efecto de la cancelación es 2 puntos, pum, tal cosa. No se puede por la naturaleza del fenómeno y que por ende hay ciertas características que ponen un evento en común. Obviamente podemos poner varios en común y unos nos van a corresponder, otros sí, otros más o menos, pero por lo menos dar una guía de si usted ve ciertas de estas características, podría interpretar tal fenómeno como un acto de la cultura de cancelación. Así es, y por ejemplo, hay mucha gente que dice que la cultura de la cancelación también es una cultura de responsabilizar o hacer responsable a otra gente por actos cometidos en el pasado, en el pasado lejano o en el pasado cercano. Y en esto, claro, uno podría decir, está bien, pero como vamos a ver más adelante, la cancelación no solamente es un ser responsable, pero además involucra como iremos comentando más adelante también, hay una negación quizás del crecimiento humano, quizás, no sé, si una persona tenía a los 15 años,
no sé, robó una barra de chocolate de la tienda y a los 30 años lo están cancelando porque se robó una barra de chocolate de la tienda, diciendo que es un ladrón o cosas por el estilo. Está muy bien, el acto es reprochable, pero de los 15 años a los 30 años hay 15 años de diferencia. Claro, el tema está acá que un menor no puede ser juzgado de la misma manera que se juzga a un adulto en cualquier sistema legal, porque implica que no están las condiciones psicológicas o de maduración necesarias para hacerse responsable de manera racional de algunos actos que tiene. O sea, es evidente, uno ve a un niño chico, de repente molestan, se pelean entre ellos y uno entiende que se pelean porque son niños chicos, son acciones que uno no haría, ojalá, espero, uno como adulto. Pero también, como decía la Cali, uno va... El ejemplo de la Cali es muy bueno, yo no lo pensaba no solo de robar, pero por ejemplo, cuando uno tiene 12, 15 años, 13, 16 años y tiene su... primera pareja y uno se enoja y no sé qué, etcétera. Esos errores son errores de cabro chico al final de cuentas, error inmaduro, y que es muy difícil de reprocharle cuando tenga 40 años a esa persona de que, oye, dejaste plantada, no sé, pues, a tu pareja porque te quedaste, no sé, con tus amigos de parranda. No es como que en ese, a los 15 años sea algo menos grave, sino, pero uno es inmaduro, es una estupidez, obviamente, y una estupidez que uno podría considerarla dentro del marco de lo normal en el periodo de aprendizaje de los 15 y 16 años. Y obviamente eso sí es reprochable cuando uno tiene una familia y más responsabilidad detrás. Pero es simplemente como para agregar a la idea de la Cali que hay una cierta historicidad o narratividad en la vida humana que nos hace sobreponernos de cierto modo a los errores que cometimos en el pasado. O sea, nadie acá se libra de haber cometido errores en el pasado. Pero primero que todo, contar que por lo menos yo, la postura que voy a adoptar en este podcast es ser un crítico de la cultura de cancelación, en el sentido de que yo no estoy de acuerdo con ella. O sea, la encuentro otro de esos cuantos fenómenos del mundo que nos toca vivir, en especial fraguado en las redes sociales, que es un acto que yo considero malo, vamos a decir, injusto, por ponerlo así en negrita. Maniqueo. Yo creo que el problema de la cultura de la cancelación, yo creo que siempre ha existido la cultura de la cancelación, o siempre se ha intentado rechazar o coartar. Sí, o llevar al ostracismo a personas por diferentes motivos a lo largo de toda la historia. Vean a Sócrates, que es un gran ejemplo. Pero yo creo que lo que es muy nocivo hoy en día son las redes sociales y el poder y la masificación que toma una idea poco explicada y poco contextualizada en algo tan poderoso como son las redes sociales, por ejemplo. Y claro, nosotros vamos a hablar no solamente de las redes sociales cuando vemos estos puntos, porque como nosotros vimos, o como dije recién, uno puede ver la cultura de la cancelación o la cancelación en diferentes aspectos de la vida a lo largo de toda la historia humana. Pero lo nocivo en general de hoy en día es esta masificación que toma y la agresividad con la que se cancela a alguien en el fondo. Claro, o sea, yo me hice la tarea de ver cuál era el primer ejemplo de cultura de cancelación, pensando que era algo nuevo, y alguien dijo una cuestión muy sensata, cuando estaba, no sé, el apedreamiento en la cultura antigua, era un acto de cultura de la cancelación. Entonces, la humanidad ha vivido siempre con la cultura de cancelación. Obviamente nadie puede seguir de eso, que es un acto por ende justificable, porque hemos vivido también en toda la historia de la humanidad con asesinatos, y eso no vuelve al asesinato algo esperable, sino que simplemente contarles que nosotros lo vivimos con las redes sociales de forma mucho más masiva. Fermentan las redes sociales, pero de todos modos la diversa cultura en diferentes momentos históricos, diferentes regiones, países, etc., tienen ciertas prácticas que, si uno las piensa bien, podrían llamarse cultura de la cancelación. El índex medieval, el índex de la Inquisición, por ejemplo, la quema de ciertos escritos en los gobiernos totalitaristas, por ejemplo, son ejemplos de cultura de la cancelación, y ejemplos que obviamente supongo que la mayor parte de lo que estamos escuchando eso está en contra de ellos, le parecen poco propios. Y bueno, en el fondo la cultura de la cancelación o este miedo a ser cancelado es algo que nos afecta solapadamente a todos, y es algo que yo creo que con lo cual nos hemos visto
cuidándonos, o de lo cual nos hemos visto cuidándonos en los colegios, o sea, no sé, pues haciendo clases en los colegios, cuando se iba a los colegios, o en las universidades, o en las áreas de trabajo, o en las distintas esferas de la vida pública o privada. Los alumnos les pasa eso. Yo como profe vivo mucho la experiencia de ver que cuando uno discute en clase, que es lo que busca en la clase de filosofía, muchos alumnos, uno sabe que tienen otras ideas, otros puntos de vista y suelen no expresarlos porque vivimos en un tiempo complejo donde el joven, y es muy sensato también, tiene miedo de ser expulsado de su grupo social. Entonces hay una cultura de cancelación en la juventud de los colegios que también es un poco propio de la edad por intentar encajar en los círculos, pero como les dije, eso está en la universidad, está, como decía la Karen, en el trabajo también. Claro, y no solamente, o sea, es propio de la edad porque ahí se ven obligados a estar personas diferentes en espacios comunes, pero claro, cuando se es más grande, gente simplemente no engancha, o sea, la gente no está con otras personas o simplemente es cordial nomás, pero no... Claro, uno es más crítico. Primero uno como que ya no decide tanto, tengo que caerle bien a todos o tengo que caer en todo grupo social. Y segundo, claro, también te das cuenta que alguien piense distinto no es símbolo de nada. De hecho, cuando a mi edad te das cuenta que todos pensamos distinto. De hecho, es raro encontrar a alguien que piense lo mismo que tú. Me da miedo, de hecho, encontrar a alguien que piense lo mismo que yo. Siempre estamos resguardándonos de esta cancelación, esta posible cancelación por el miedo a el rechazo. Y este rechazo público ha empezado a ser cada vez más fuerte y del cual cuesta cada vez más regresar. Entonces yo me imagino que en los espacios más pequeños la cancelación es más dura aún. Uh-huh. Entonces lo que vamos a hacer es lo que sigue el podcast, que es un tema que nos interesó porque acá hay un debate. El debate al que queremos nosotros, no sé si introducirnos, pero que está ahí, es que hay gente que defiende la cultura de cancelación porque dice que es parte de la crítica propia y de la libertad de expresión, que ahí empezarían las tensiones, pero algunos dicen la cultura de la cancelación es una crítica al actuar, al proceder, al producto que realizan ciertas personas, digamos famosos o personas, alumnos de colegio no famosos. Y el objetivo de nuestro podcast es justamente mostrar estas señales o mostrar argumentos filosóficos, digamos, tampoco acabamos como que vamos a filosofar en la profunda, pero mostrar que el pensamiento crítico o los debates racionales, filosóficos, dialécticos, no van en la línea del proceder de la cultura de la cancelación, y por eso vamos como ir mostrando contrastes de, mira, esto es lo que pasa en la cultura de cancelación y esto es lo que uno debería esperar. Creo que va por ahí. Entonces, en síntesis, es la tesis de mostrar la cultura de cancelación no cae en el paraguas sensato, racional y amable de la crítica constructiva a la que ojalá deberíamos aspirar en todas nuestras esferas sociales. Y que tampoco creo que sea lo mismo que responsabilizar, que es lo que hablábamos al principio. Uh-huh. Y yo creo que gran parte de esto se debe, antes de iniciar con los puntos, a que la cancelación en general es parte de un grupo de personas dirigido a una persona en particular, más que de una persona a una persona, o sea, de dos individuos concretos discutiendo. Porque si yo quiero hacer responsable a alguien, yo como Claudia te voy a responsabilizar a ti, Camilo, o voy a pedir que te hagas responsable y te voy a decir con nombre y apellido, oye, hazte responsable de tal y tal y tal. Que era la metodología de la escolástica medieval. Claro, y en las discusiones siempre y que siempre ha habido discusión a lo largo de toda la historia, es escribe tal. Claro, que cuando uno lee a Platón, ve un poco esa mecánica. Sofista Sócrates. Claro, es discutible, pero en el fondo en la cultura de la cancelación siempre es una masa o un grupo de gente contra un individuo solo. Claro, y ahí está también el tema de justamente en la escolástica o los diálogos socráticos que se han repetido, las disputatio a lo largo de toda la historia de la filosofía, hasta los congresos o los debates en la actualidad. El objetivo, no sé si los debates en la actualidad, pero el objetivo siempre ha sido la búsqueda de la verdad. O sea, cuando Platón hace esto, la dialéctica es vamos construyendo entre nosotros una especie de escalera de argumentos. Yo voy viendo qué tan firmes son los tuyos, tú vas viendo qué tan firmes son los míos,
y veamos hasta dónde subimos. En el caso de Platón obviamente a veces no se sube, eso ya son cosas técnicas, pero lo que está detrás es la búsqueda de la verdad, y en la cultura de la cancelación no se busca la verdad, lo que se busca es algo negativo en el sentido que quiero que tú no hables. Es más una venganza, es como Claro. una negación del otro. Claro, no se busca la verdad del asunto, se busca que la persona que está emitiendo un discurso ya no lo emita. Claro, y no es por hacer glamoroso algo que quizás no lo es tanto, porque no es que buscamos la verdad en conjunto, tomados de la mano, no, porque cuando hay una discusión o una crítica mutua, las personas se pueden aporrear y se pueden discutir mucho y pueden estar muy en desacuerdo y llevar muy mal, pero siempre va a ser una conversación dentro de todo civilizada, donde van a hablar las dos partes, van a exponerse los argumentos, etc. Nunca va a haber tú no hablas. Claro, o sea, y justamente esa es la primera característica, antes de entrar a las características específicas, como previa a todo esto, lo que es evidente para todo es que la cultura de cancelación, como bien nos referíamos recién, busca omitir los discursos a través de diferentes medios, muchas veces mediante presión en las redes sociales, que es una presión psicológica que tiene un grado de violencia al final de cuentas, mientras que la búsqueda de la verdad en el ámbito filosófico, científico, argumentativo de la vida diaria implica ciertas condiciones civilizadas está bien, hay un contexto, por ejemplo, la parte política, quizá la parte religión, en que la discusión puede tornarse más tensa, pero dentro de todo uno espera un clima racional, sensato y amable, si es que lo que buscamos en verdad es saber la verdad. Claro. Entonces entramos ya un poco a explicar estas ciertas características que estuvimos viendo con la Cali respecto de cómo reconocer una... Cuando estás siendo cancelado, básicamente. Claro, cuando usted está siendo cancelado, por ejemplo, cuando otra persona está siendo cancelada. Obviamente, vamos a aclarar cosas que diría Aristóteles, un hombre prudente daría de facto, pero no es que todas estas... No agotamos todas las características de la cultura de la cancelación, en contraparte con la cultura crítica, que está muy bien, con la actitud crítica. En esta lista pueden haber más, pueden haber no sé cuántas más, obviamente. Puede que nosotros hayamos inventado más de las que efectivamente hay. Claro, eso es más difícil, pero puede haber más. Es como cuando Aristóteles en las categorías dice, pueden haber más categorías, pero nadie más ha encontrado más categorías que las que propone Aristóteles. Pero el punto es que pueden haber más, y otro, no tienen que cumplirse todas para que sea la cultura de la cancelación. La intelecta gente. Entonces la primera es... El clima de polarización. Inserte efecto especial. Vamos a ver si lo agregamos a la edición. Si le agregamos a la edición ya lo escuchó. Sí. Bueno, yo creo que como es evidente, el mundo, especialmente en la actualidad, está cada vez más polarizado. Pero yo creo que la cancelación es cada vez más preponderante cuando las situaciones políticas o circunstancias políticas o sociales están preponderantemente tensas, ya sea porque hay una disconformidad social con respecto a ciertos temas o lo que sea. Pero por ejemplo en la época de Sócrates, es que creí que fue un muy buen ejemplo. El ejemplo de Sócrates, Sí. ¿Sí? Había mucha disconformidad en la sociedad porque Atenas estaba en decadencia, etc. ¿Y con quién la agarraron? Con Sócrates. ¿Por qué? Porque fue el disruptor por muchos motivos que pueden leer la apología de Sócrates y otras cosas. Pero básicamente hay una tensión en el ambiente. ¿Y qué pasa? El primero que quizás molesta a ojos de varios... Es un chivo expiatorio. Claro. O no necesariamente un chivo expiatorio, pero él tiene que morir. Estuvo en un mal momento. En el momento inadecuado. Claro, en un mal momento, en el momento adecuado. Estuvo la persona adecuada en el mal momento. O sea, era el lugar y el momento impreciso, podríamos decirle. Y yo creo que, por ejemplo, podemos pensar en este primer gran ejemplo que se mostró últimamente en la cultura de la cancelación, que fue la película Lo que el viento se llevó, y tener decenas de películas, si no centenas, con tópicos profundamente complejos. Y yo creo que mucho más complejos que la cultura, o sea, perdón, que este tipo de películas, pero le tocó estar en el mal momento, en una mala parte, y todos la agarraron con ella, salió en los diarios, etc. Claro, con esto yo no quiero decir que hay personas que no tengan que ser, no sé, cancelados, por decirlo en algún momento, aunque nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero hay gente que tiene argumentos, no sé, para, de nuevo, entre comillas, cancelar a alguien por X o X motivo.
Pero siempre hay otros medios quizás más correctos por los cuales hacerlo. Expresar, mostrar con pruebas, con razones, por qué esa persona no debería y denunciarlo quizás a otros medios. Por ejemplo, este youtuber Shane Dawson, Jeffree Star, que lo cancelaron otras cosas por hacer blackface o racismo y cosas por el estilo. Claro, yo no digo que ellos fueron las personas adecuadas que estuvieron, o sea, como que son símiles de Sócrates, pero... Claro, no presumes inocencia de ellos. Claro, pero a lo que voy es que la cancelación no es buscar justicia, es buscar venganza. Entonces, a ellos no se les dio, o lo mismo que a Sócrates, no se les quiere dar lo que les corresponde, sino probablemente que les caiga el peso del mundo encima. Claro, no se lo llevó ante la justicia, no se les dijo, hola, aquí tiene un abogado, defiéndase con los mejores argumentos que tenga, sino que fue ¿cómo se dice? Desvinculémonos el canal, desuscribámonos, no volvamos a escuchar nunca nada más de él, más allá de que haya tenido la razón o no. Pero ese clima de polarización justamente es algo propio de la cultura de cancelación, que no está en una actitud de vamos a buscar la verdad. Por ejemplo, estoy pensando en cualquier debate, por ejemplo del aborto, para poner un ejemplo tenso. Un ejemplo crítico o una actitud crítica ante el aborto sería hacer un foro con personas tanto a favor, con personas tanto en contra, con tiempos medidos, cuáles son los argumentos, cómo se va respondiendo. Necesariamente tiene que ser un foro, puede ser una conversación, una discusión. Y todo escuchando y más o menos uno sacando las conclusiones a medida que es persuadido con muestras, con ejemplos, con estadísticas, con argumentos lógicos, con conclusiones que se siguen a través de ciertas premisas, etcétera, etcétera, etcétera. Usted se imaginará cómo era. Pero en la cultura de cancelación esta polarización al revés, es decir, no nos vemos como personas con distintas posturas, sino como enemigos, literalmente. Tú estás allá, yo estoy acá, es imposible que nuestras posturas tengan un punto en común. Uno de los dos está equivocado y uno de los dos es la persona que ostenta la verdad. Claro, y eso tiene mucho que ver con el segundo punto, para los que escucharon quizás una columna que hice hace ya un tiempo, y que es el maniqueísmo moralista. Tú comentabas que este maniqueísmo es un rasgo propio de la modernidad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No, a ver, yo dije matizar, porque yo soy de nuevo muy insegura con que me cancelen. De hecho, tengo una anécdota para contar al final del podcast. Intentaron cancelarme por filosofía y humor. Y yo quizás me ha pasado, pero yo no he pescado. Como que no me doy cuenta. Pero el maniqueísmo. Claro, yo hice mi tesis sobre alguien que dijo que la sociedad moderna era particularmente gnóstica. El gnosticismo es alguien que proclama tener un... Bueno, básicamente hay muchos matices y uno tiene que matizar mucho, pero básicamente, básicamente... En bruto, maniqueísmo moralista. Y esto quiere decir que existe el bien y existe el mal, y es difícil que yo me vaya a reconocer a mí mismo como... lo malo. Claro, así como, oye, yo soy poseedora del mal, así como... Claro, todos acá creemos que somos los buenos. Porque estamos por el lado bueno, claro. Los de la derecha piensan que son los buenos de la política, los de la izquierda piensan que son los buenos de la política. Y obviamente pensarán a su contraparte como los malos. Así es. Y ontológicamente malos. Por eso la actitud filosófica y crítica, volviendo un poco a Platón, a Sócrates mismo, es decir, mira, acá nadie sabe que tiene la verdad y todos vamos a buscarla como podamos. Juntos como hermanos. Pero el maniqueísmo, por otra parte, es al revés. Pensar que uno de premisa por el hecho de estar del lado de los buenos, digamos entre comillas, porque no necesariamente la bondad en sí, sino estar del lado correcto de la historia, del lado de la justicia, más allá como usted la defina, y que por ende todo lo que no se ajusta a mi parámetro es injusto y es malo. De hecho, hay mucha gente que últimamente ha utilizado el argumento como no quieres estar del lado malo de la historia. Lo cual es complicado. Yo creo, imagino, Hitler pensaba que estaba del lado correcto de la historia. Y quizás nosotros pensamos que estábamos del lado correcto de la historia, y el año 3000, cuando se estudia la historia, digamos, Occidente la embarró cuando le mandó 2 bombas a los Hiroshima y Nagasaki. Simplemente para contextualizar que no sabemos si el día de mañana, como decía ese meme de los nazis, ¿cachai? So we are the bad guys, ¿cachai? El día de mañana podríamos nosotros mismos, por cualquier decisión política que tengamos, ser los malos de la historia a la luz de
acontecimientos futuros. Así es. O sea, yo creo que los únicos que nunca se... No sé, yo creo que nadie... Los únicos que se van a reconocer como que fueron los malos de la historia en algún momento son los alemanes que están con la deuda histórica. Y es muy interesante porque si te has visto la noticia últimamente, han habido manifestaciones afuera del Kremlin, ¿cómo se llamaba? En este lugar, el Palacio de Gobierno, perdón, alemán. Uh-huh. Sí, el Kremlin es ruso. El Palacio de Gobierno alemán, el Reichstag, de movimientos nacionales socialistas radicales, que es lo que nosotros podríamos decir, mira, esta es la analogía, lo más análogo al movimiento nazi en el mundo contemporáneo. Uno que piensa que eso desapareció, no, y por eso decir como que ellos están pensando en ese momento, cuando hacen esas manifestaciones, de que ellos están del lado correcto de la historia. Todos pensamos que estamos siempre del lado correcto de la historia. Entonces este maniqueísmo que contaba la Cali, ¿cómo tú lo ves, por ejemplo, en la cultura de la cancelación? Como acabamos, en el fondo, que siempre todos pensamos que estamos del lado correcto, y si hay alguien que no piensa como nosotros, o que de repente nos enfrentamos y que con alguien que no nos gusta como piensa, o que de repente nos conflictúa como piensa, o que no sé, tiene otras morales o cosas por el estilo, hay algo mal en él. Es un enviado del diablo. No sé si lo pondría así, pero yo he escuchado a varias gentes que piensan de ciertos políticos, por ejemplo, como, no, ese gallo así, como que, no, ese gallo es malo, así. Como si uno se levantara por la mañana con ganas de destruir el país, como el Grinch, una cosa así. Claro. Que no pasa al final de cuentas. Es que eso siempre digo, no pasa al final de cuentas, que la gente no... Todos queremos hacer de cierto modo el bien, no nos notamos. O por lo menos para vivir en sociedad hay que pensar, o hay que pensar como que la sociedad quiere lo mejor para la sociedad, por lo menos. Pero claro, si vamos a estar pensando en que alguien es malo y que quiere lo peor para la sociedad, o como, no sé, pero bueno. Es como, claro, ahora se vienen las elecciones otra vez en Estados Unidos y hay gente que va a votar por uno u otro candidato y ambos van a votar por diferentes personas pensando que sería lo mejor para el país o para sus vidas, por lo menos. Y eso pasa acá en Chile también. Si uno va a votar ahora rechazo o apruebo, lo que sea, lo va a hacer bajo la premisa de que quiere lo mejor. O sea, no falta gente que dice, yo voy a votar por lo peor porque sí. Pero serían siempre excepciones marginales estadísticamente. Recuerdo que en el colegio, ya más desviado de lo que ya en el colegio, para el centro de alumnos, un grupo que solamente para molestarse se postuló al centro de alumnos y tenían que reunir un quórum, y el último día que había para postularse, ellos lograron, o sea, ese día armaron un grupo así como ya a la rápida, y armaron un quórum, no sé cuánto era, y lograron postularse, como que todo el mundo súper grave, así como estos cabros que se la toman para el deseo, no sé qué, y yo lo encuentro ahora muy chistoso. Bueno, en mi colegio también salió eso, que una lista profundamente cómica, en el sentido de que esta es una joda, salió electa finalmente. Pero muestra también una crisis de la democracia. Bueno, finalizando con el punto del maniqueísmo moralista en el sentido de que todas estas discusiones se pasan a términos morales, es decir, esto es lo bueno y esto es lo malo, en vez de pensarlas, por ejemplo, como pensamos nosotros en filosofía muchas veces, que uno puede estar legítimamente equivocado por quizá una mala traducción, no siguió muchas veces los procesos lógicos racionales que implicaba tal deducción. que de repente eso es peor que ser maniqueísta moral. Claro, que tiene un prejuicio en la lectura, que entendió mal con conceptos, etc. Entonces hay muchas maneras de errar en el mundo, y no necesariamente errar es moralmente, por pensar moralmente mal, por así decirlo, por querer hacer daño, sino que uno puede pecar de buena fe, entendió ciertas ideas de otra manera, le conflictúan ciertos conceptos, etcétera, y llega a conclusiones que no son, por así decirlo, las correctas, de lo mismo cual sea, y que uno, como persona crítica, le debe hacer reconocer a la persona, oye, eso me parece que no es así, por tal o cual razón. Eso no te hace mala persona, eso no te hace mal padre, eso no te hace, porque todos hemos cometido errores en el colegio, y yo que me haya equivocado en todas mis pruebas de matemáticas, espero que no me haga mala persona. Sí. Bueno, pasemos al siguiente punto, que creo que nos detuvimos mucho en eso.
el hombre paja y me suena que es así. Para. Y el hombre de paja es una falacia lógica que es una especie de reduccionismo de un argumento o postura al punto en que ya es irreconocible en cuanto tal. Yo siempre pienso el argumento teológico, por ejemplo, dicen, tú creí en Dios, ¿cómo me voy a creer en Dios que es un viejo barbón encima de un asiento sobre las nubes mirando cada una de nuestras acciones y que las juzga como buenas o malas? Y uno diría, yo por eso no creo en Dios. La respuesta es que, mira, usted ha hecho una imagen de Dios que no se corresponde con lo que una persona que cree en Dios sensatamente piensa. Obviamente hay gente que debe pensar que así es Dios, pero usted se mete a leer la teología, usted estudia las religiones de manera compleja, de manera profunda, estudia, no sé, a Santo Tomás, estudia los textos orientales y va a se da cuenta que ninguna religión sensata piensa así a Dios. Entonces usted al final está contraargumentando un mono de paja que inventó usted. No es la postura del otro verdaderamente, es una invención de lo que usted supone que creó el otro. Claro, es como mi idea de lo que tú crees. Eso, mi idea de lo que tú crees. No es lo que tú crees. Claro, es como la versión católica del Zeus de la película de Hércules de Disney. ¿Y cómo la...? Es como tú lo describiste. Ya, ese Zeus, al Zeus de la película de Disney tú decís no... Es como el dios de barbón sentado en... Claro, puede ser que en verdad esa tradición como quizás icónica... como que se queda queda pegada en... Totalmente de acuerdo. Pero entonces tú cómo viste como hombre de paja en las cancelaciones culturales en redes sociales, por poner un ejemplo. Yo creo que en redes sociales se juzga mucho más a la gente, no porque... O sea, se juzga más por actos del pasado. Y yo creo que el hombre de paja tiene más que ver por convicciones o creencias. Y en este sentido yo creo que se cancela mucho, por ejemplo, a gente... yo creo que tiene una cierta postura respecto a algo. Y estoy pensando, no sé, pues a un ateo, pero que de repente tú decís como... como es ateo, mata gatos. Mata gatos para ofrecérselo al diablo. Tú dices, claro, o a un, no sé, o a un religioso, o como que en el fondo algo que a ti te suene... es cura, le gustan los cabros chicos, una cosa así, una cuestión así. Claro, como que yo pienso que es más así, más que, o sea, es así más que un... por las redes sociales, por ejemplo. Que al final, por ejemplo, en las redes sociales o la cultura de cancelación, por ejemplo, lo que pasó, reduciéndonos a la película, lo que el viento se llevó, mucha gente de manera prejuiciosa pensó que la película lo que el viento se llevó era esclavos siendo felices siendo esclavos. Mira qué bacán es ser esclavo. Bueno, resulta que si usted ve la película no es así tampoco. No es así como, mire, esta película fue hecha para mostrar que los esclavos son súper felices siendo esclavos. Eso es un hombre de paja. Yo no diría, claro, cancelar una película porque muestra esclavos siendo felices siendo esclavos. Claro, ese no es el argumento de la película. Claro, la película no va por eso. Y pasa con muchos libros, El color púrpura, otros libros que han sido sometidos a la cultura de la cancelación porque parecen ser defensas a posturas criticables. Al final de cuentas, la gente no los lee, no se introduce, no intenta comprenderlos y se queda con la idea previa de lo que dice ese libro. Bueno, como con Sócrates también. Claro, que estaba corrompiendo a la juventud, claro, y que no creía en los dioses, y al final el tipo era porque era muy crítico. Y él me suena que así... Me gusta el arte. Me gusta el arte. Me gusta. Yeah. Y él me suena que así es justamente otra variante de esto, a que la gente, quizá por el clima de posverdad, de que siempre se habla, la gente no le interesa qué es lo que dice finalmente el argumento, o la gente no quiere entender lo que dice la otra persona. La gente se hace una idea de lo que quiere decir la otra persona. Como dice el caso de Sócrates, y el caso de mucha gente que en la actualidad, quizá en redes sociales, en medios más académicos, en medios más masivos, agarran sus ideas descontextualizadas, agarran el titular del diario, agarran lo que puede caer en ¿cómo se dice? Los caracteres del tweet. Es como la institución y Galileo Galilei. Claro. Pero me refiero a la institución, perdón, la Inquisición. Mucha gente jura que la Inquisición mató a Galileo Galilei. Lo mandaron para su casa y que rezara nomás, po. Sí, po. Y me parece que fue muy piola, porque la Inquisición o el pensamiento científico
de la Inquisición. No es que la estoy defendiendo, de hecho, en todo caso, era muy común. y la Inquisición española no se portó tan mal como parece, pero eso O sea, es un podcast a ver. de historia. Claro, a ver, Pero el punto es que Galileo, matizando. claro, matizando cosas, pero a Galileo le dijeron, mire, esto va en contra de la doctrina. De hecho, le dieron como 10 años para probar su teoría y Sí. no fue por la tecnología de la época, no fue Claro. capaz de probarla. Digo, esto no va con nuestros cánones, pero mire, puede ser, vaya, literalmente, le dije, vayas a su casa, rece harto, porque en una de esas Dios lo ilumina con la verdad para un lado o para otro, pero claro, fue como un... Yo no sé si habrá sido en ese tono tampoco, Claro, y pero también le bajó el perfil. de que no lo mataron, por si acaso. Sí, no fue tan grave, y eso ha pasado muchas veces, por eso decía, es que la otra vez estaba escuchando un podcast de la Inquisición española, y claro, todos teníamos esta idea más o menos de Torquemada y lo que uno ve en el Jorobado de Notre Dame, que no quita que hayan habido eventos así, pero después uno ve los números, la cantidad de gente condenada fue re poca, los métodos rara vez fueron de tortura, que si bien hubo, etcétera. Y así uno puede analizar muchos eventos de la humanidad, y uno agarra siempre como el prejuicio de, y se olvida quizá contextos históricos, realmente la dice en la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me suena que es así, es justamente lo que nosotros llevamos para la casa. A mí me pasó, como curiosidad, hace años yo hice una prueba en un curso respecto a una noticia que era que Estados Unidos estaba bombardeando Irak. Esa era la titular y toda la gente decía, oh, se viene la tercera guerra mundial, etcétera. Nadie leyó la noticia, y que la noticia en verdad es que Irak le había Estaba pedido... bombardeando con amor. No, Irak le había pedido al gobierno de Estados Unidos dispararle a unas cuevas que habían sido utilizadas anteriormente por terroristas, de manera de poder sellar las cuevas, y de manera de poder ya cerrar ese punto del terrorismo en ese lugar. Y que, claro, efectivamente Estados Unidos bombardeó Irak. Lo que nadie se llegó a leer literalmente, porque la gente no se metió en la noticia, era que el mismo gobierno le había pedido a Estados Unidos si por favor lo hacía una vez que esas cuevas ya estaban deshabitadas, y para que no volvieran a ser centro de grupos terroristas. Cáchate, a mí me sorprendió profundamente eso. Nadie leyó la noticia, porque le sonaba a que era propio de un acto de Trump. Bueno, pero es que tampoco me sorprendería si hubiese sido un acto. Por Porque eso, como dijiste tú. ¿te suena a un acto de Trump? Bueno, luego El cuarto punto. el cuarto punto, y en contraposición y lo que decíamos antes, y en contraposición a lo anterior, la crítica corrige. Cuando uno critica a alguien, y yo creo que la crítica puede doler, ¿no? Puede doler el ego, el orgullo, muchas cosas, pero la crítica intenta corregir, intenta construir. Independiente si es crítica constructiva o negativa, al final del día la crítica siempre va a aportar en algo. Y la cancelación solamente busca castigar y busca venganza, no busca tampoco justicia. Claro, uno espera la crítica, y uno, en especial cuando está en el mundo de la filosofía, espera mucho la crítica de los profesores y los pares, y a uno de repente le duele, pero uno aprende mucho de esa crítica, y los que te critican, en especial tus pares, tus profesores, lo hacen para que tú te vayas volviendo cada vez mejor. Pero nunca me he encontrado con un profesor que me diga, mira, lo que usted acaba de encontrar, no se lo diga a nadie, quémelo y nunca más vuelva a agarrar un computador. Eso sería, claro, cancelación. Claro. Y la crítica también, como decíamos antes, siempre escucha, ¿cierto? Porque quiere primero entender lo que tú estás diciendo. No quiere en el fondo el creo que es así, o me suena que es así, que decíamos antes, sino que, entonces tú estás diciendo que esto es así, entonces yo te respondo tal o cual. Al argumento. O sea, es como, estoy siguiendo primero, quiero asegurarse primero que estoy siguiendo el argumento y luego responderlo para criticarlo o avalarlo. Claro, porque si no al final estáis respondiéndole una fantasía. Claro. Entonces asegurarse que está lo mismo en la mente. Claro, y ver por qué cometiste el error, qué fue lo que pensaste mal, qué fue la premisa que te falló, qué fue el concepto que quizá no manejaba, etcétera. Eso es lo que busca al final una crítica. En cambio, la cultura de cancelación agarra el resultado final y dice, mira, este resultado no me gusta, y literalmente es emotivo, porque la cultura de la cancelación no suele ser muy racional, suele ser profundamente emotiva, y no me gusta, y por ende tu vida literalmente queda denegada. Te quito tu espacio, te quito tu reflexión, y
Y así no se procede en la vida, ni en la ciencia, ni en el mundo académico, ni en ninguna parte. Y como también decíamos antes con lo de los debates, y yo también con lo de las masas y las redes sociales, la crítica persuade y la cancelación moviliza. Ahí donde la crítica persuade con argumentos, la cancelación se encarga de un grupo de personas ahogar a otra. Ahogar figurativamente, claro. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, la crítica intenta persuadir, en especial a la persona que dijo esa postura, está centrada en el tú, en esa persona, explicarle por qué cometió ese error, explicarle, mira, oye, ¿sabes que lo que tú estás diciendo no me parece porque en verdad con este argumento se va para acá y no para este otro lado y tú cometiste tal error de pensarlo así? Está bien. Lo que hace la cultura de cancelación es, en vez de atacarte directamente a ti, le dice a todas las personas que rodean a esta otra persona que no debe tener contacto, por eso es cancelación, con esa otra persona. Sabe que esa persona dijo tal cosa, no lo sigan, omítanlo, bloqueen el canal. Claro, quizás incluso más sutil. Yo creo que nunca nadie es tan sutil, pero, o sea, tan poco sutil. Pero quizás es como, oye, ¿sabéis que esta persona anda haciendo estas cosas? No te juntís con él. Claro, como, oye, ¿sabéis que no conviene? Claro. Y cosas así. Claro, o sea, por eso lo que decíamos que la cultura de cancelación no es solamente lo que vemos en redes sociales, no es simplemente el tema de la película o los escándalos como el de la beauty community como que estaba la Cali, sino que la cultura de la cancelación también está en la sociedad que nosotros vivimos constantemente. Puede pasar en un trabajo, puede pasar en la universidad, así como los rumores, ese tipo de cosas que al final, en vez de refutar la idea de una persona, explicarla, lo que buscan es que nos separemos de ella, que no tengamos contacto. Claro, aislarla. Y al mismo tiempo no hacerte cargo del problema, porque el problema es el argumento más que la persona. Y eso, bueno, ya hemos dado muchas características, sí. Pero la cultura de cancelación suele ser ad hominem, que significa que no se dirige a la reflexión de la persona, sino a la persona misma. Como cuando te dicen, es que tú pensáis eso porque eres X. Tonto. Claro, tú pensáis eso porque eres hombre, tú pensáis eso porque eres comunista, tú pensáis eso porque eres facho, y al final no te haces cargo del argumento, sino que rediriges tu blanco a el emisor. Y eso obviamente en argumentación con eso no responden nada. Así es. Vamos cerrando entonces nuestro podcast de este caso de la cultura de la cancelación. Espero que les haya gustado. Ustedes ya vieron, vamos a hacer un pequeño resumen así chiquitito. Las características son este clima de polarización por una parte, el segundo el maniqueísmo moral que contaba la Cali, que es básicamente ver todo en categoría esto es bueno y esto es malo. Sí. El hombre de paja y el me suena que es así, que es el tema de la posverdad, que en vez de agarrar el argumento de verdad de un tema, de la película, del discurso, como que agarras lo que tú crees que dice, uh-huh, y atacas ese que tú crees que dice. Después vimos que lo propio de la crítica es que corrige, mientras que la cancelación busca castigar, que ese énfasis de venganza en casi hincapié acá la Cali. El otro que vimos que la crítica escucha con respeto, mientras que la cancelación siempre busca silenciar. Acá en Chile, mire, usted puede estar a favor o en contra de, por ejemplo, discursos de Kast, y pasó que en muchas universidades, más allá de dejarlo hablar, sigo diciendo, usted puede estar a favor o en contra de él o de cualquier persona en el aspecto político, hubo eventos que impidieron a esta persona dar su opinión, y aparecieron los típicos argumentos de Popper, que el tema del discurso es la democracia, etcétera, etcétera. Pero al punto es que, claro, yo como persona que me considero quizá ignorante en ese tema, yo podría preguntarme, ya, pero ¿qué dijo él para ser omitido? Entonces ni siquiera yo tengo el acceso al discurso para yo pasarlo por un filtro racional y decirte, está bien o está mal, sino que se corta esa instancia a través de esa cancelación. Y la última es que la crítica persuade, es decir, como convence. Cuando criticas tú convences a la otra persona y a las personas que te rodean, mientras que la cancelación moviliza. Sí, porque en realidad cuando se persuade es algo emocional. La persuasión como por el ethos. ¿En qué sentido? Cuando el convencimiento está dado por argumentos y la persuasión está dada por un comercial, no sé, de tipo emocional o cosas así. Claro, pero sí, o una propaganda de algo. Lo que pasa es que la persuasión se da
la persuasión se da en los asuntos humanos, porque en las matemáticas y la geometría no hace falta convencer a la gente, sino demostrar. Mientras que en la política y los asuntos humanos, como es imposible llegar a una verdad de manera matemática, lo que se busca en la gente es persuadir. Oh. Así es. Eso le dice tu amigo Aristóteles. Bueno, y los invitamos a leer la primera cancelación de toda la historia, que es la Apología de Sócrates. Por lo menos la primera cancelación con el registro. Vamos a hacer una edición que se llama La Apología de Sócrates, Historia de una cancelación, o la primera cancelación. No, quizás no fue la primera cancelación, pero es la primera que tengo en mente. Claro, porque como le decíamos, el apedreamiento, córtele la cabeza, son modos históricos de cancelación de discursos. Pero la Apología de Sócrates, claro, me gusta mucho eso que hizo la Cali. Es hagamos el intento de leer la Apología de Sócrates como un ejemplo de cancelación. Por supuesto. Entonces nos vamos despidiendo de nuestro podcast. Esperamos no ser cancelados y que seamos escuchados críticamente, así como nosotros intentamos reproducir en el podcast. ¿Tú querías contar una anécdota o no? Que llevamos como en 50 minutos, pero bueno, si quieren la cuento, si quieren no la cuento. Que la cuente. Bueno, es que yo respondo los mensajes de filosofía y humor. Y no sé cuándo fue, hace un par de meses ya creo, que yo tuve mi teléfono malo. Se le apretaba sola la pantalla. Y a mí siempre me está siguiendo gente de filosofía y humor y yo no tenía nada en mi Instagram personal, así que da lo mismo. El punto es que yo nunca sigo a nadie de vuelta. Y no es por ley, es porque no lo hago nomás. Y un día me aparece alguien en mis historias arriba, en Instagram personal, y digo, uy, ¿qué es esto? Porque tampoco era una persona y lo veo y no entendí bien qué era. Me metí al perfil y tampoco entendí bien qué era y dejé de seguirlo. Pues te lo siguió por error, Claro, porque yo creo que fue por error. O sea, yo voluntariamente, conscientemente no lo seguí, o por lo menos no me acuerdo. Y como 10 minutos después o 5 minutos después comenta en un meme de hace, no sé, pues 16 horas o algo así de filosofía y humor, como una explicación, no sé qué, que la habla. ¿Por qué me dejaste de seguir? No, y después dice como saludos y etiqueta a mi Instagram personal, que visitó mi perfil. Para ver que tú no lo seguías. No, él no, pues. Yo había visitado su perfil, le estoy repitiendo el comentario. Que visitó mi perfil y dejó de seguirme, como y carita así los emojis de risa. Y me sentí muy ofendida. Intentó cancelarme. O sea, es que por algo lo puso en un comentario de filosofía y humor. Como claro, para o sea, al final querían, no sé si... Quería que la gente lo pescara o que yo le contestara, así como, no sé, quería algo. Pero no enganché, porque estoy en mi derecho de dejar de seguir gente también. No sé, cuando si alguien dice, uy, no nos respondió, créanme que hay 500 personas a las que no le respondimos porque nos llegan muchos mensajes y escribir a todos y responder a todos. No, y de repente se nos pasan. Yo tengo en la mente, a mí me pasa No, este comentario lo vi porque me había etiquetado a mí. No, sí, te había etiquetado y por eso pudiste verlo, porque fue como, no a filosofía y humor, fue a Cali porque esta acción. Pero eso, a mí hay mucha gente que quiero responderle y digo voy a darme el tiempo para responderle y aparecen 200 mensajes y son ocultados por la cantidad de mensajes y yo ya chuta, nunca le respondí. Saludo a la mamá de un ex alumno que tenía que nos escribió y dijo, oye, me gusta su podcast, yo era apoderado de uno de tus alumnos de cuarto medio en el colegio. Y qué bonito todo esto. Yo quería darle un mensaje así súper buena onda. Y digo, oh, qué bacán. Y aparte que su hijo era muy inteligente. No voy a dar el nombre para que cualquiera se sienta aludido. Y perdóname, pero... Señora, disculpe. Saludos para usted en este podcast porque no la volvimos a encontrar en el chat. No, bajó muchos mensajes y luego pasaron 1 o 2 días que yo quería responderle y ya no la pude encontrar. Así que... Parecemos como señales podcast. Claro. 10 minutos después de terminado el podcast seguimos. Claro, pero quedó en mi corazón su mensaje. Muchas cosas que me quedan en el corazón, por ejemplo, la grasa trans. Ya. Nos vemos, chiquillos. Cuídense. Y esto será Señales Podcast.
Besos, bye.